Madagascar, ¿no? En las islas Comores se encontraron ejemplares vivos, ¿no? A profundidades mucho mayores. Y en 1998 encontraron otra población a unos 10.000 kilómetros de estas islas. Entonces se supone que su distribución, ¿no? Está aquí entre Australia y África y sobre todo en la isla de Madagascar. Esta zona de Madagascar ha sido considerada como una zona importantísima en el proceso de especiación. Esta estuvo pegada antes a África, ¿no? Se ha desprendido y sin embargo este aislamiento que tiene ha provocado una gran aparición de especies, tanto de flora como de fauna, que son típicas, no están en otros lugares, solamente ahí. Es ahí en ese medio donde se encuentra a este latimeño. Y lo otro es una población que está por las Filipinas, que también han sido registradas en esa zona, pero son muy escasas. Y acá tenemos, ¿no? la imagen de cómo es que se encontró al primer celatano, ¿no? Estos se suponía ya habían desaparecido, pero empiezan a capturarse unos cuantos, específicamente en el año 1967, se tiene el primer registro, a una profundidad de 70 metros. Se suponía que casi ya no había nada que encontrar. Estos animales de fondo bastante grande, su estructura les hace soportar grandes presiones y por eso es que no los encontramos comúnmente en la superficie. De estos prosopterigios aparecen los dipnódos. Esos dipnódos son otro grupo. Los dipnódos se alimentan de invertebrados y vegetales y además poseen placas dentales. Y están distribuidas así como si fuera la forma de abanico en su dentadura, a diferencia de lo que pasa con las rayas, que tienen placas dentales en esta forma, en estos no presentan una dentadura así, para poder morder. Estos peces aún todavía los podemos encontrar en zonas donde, por ejemplo, hay condiciones adversas, falta el agua, donde viven en las zonas húmedas, los charcos que quedan. Por otro lado, tenemos los arqueopterídeos. El grupo incluye a los condrosteos, a los holosteos y a los teleosteos, o llamados condrosteos, holosteos y teleosteos. Dentro de los condrosteos encontramos a aquellos cuyo origen se da en los lagos, ¿no? Y en los cuerpos de agua dulce. O sea, vuelvo a repetir, el origen de los peces no es un medio marino, sino es un medio acuático continental, ríos y lagos, ¿no? Lagos. Dentro de estos grupos de condrosteos aparecen los más antiguos, que son los paleonistoideos. Se habla de ellos como peces pequeños de cola encorvada, o sea, doblada hacia arriba, y tenían escama cubierta por ganoína. La ganoína es la que le va a dar esa coloración plateada. Imagínense un pez así plateado con una cola hacia arriba, como característica. En el Devónico estaban en menor número, pero al final de la era paleozoica eran mucho más abundantes y se encontraban en lagos, ríos en mayor cantidad. En el Triásico estaban presentes, pero ya habían formas avanzadas, más evolucionadas, y las más antiguas iban desapareciendo. Dentro de estos grupos, todavía tenemos hoy día sobrevivientes. Tenemos a los esturiones, ¿no? Y los peces espátula. Los esturiones y los espátula vienen a ser dos grupos antiquísimos. En el caso de los peces espátula, han perdido la escama ganoidea, ¿no? En esta vista, así como lo ve, parece una espada, ¿no? Pero cuando lo vemos de arriba, se ve aquí la forma de la mandíbula, que es aplanada. Bueno, ellos ya no tienen ese recubrimiento de ganoína, o sea, ya no se les ve plateado, ¿no? Y pueden haberla en el caso de la cola y la piel desnuda totalmente. Acá tenemos una vista en la fondo del cielo, entonces están ahí, ¿no? Son animales que se desplazan por los fondos. Y este viene a ser el esturión, ¿no? Más o menos así como cuando usted quiere apreciar
un jurel, se conoce el jurel, con una serie de placas que van en la línea lateral, pues más o menos es lo que se puede apreciar acá. Tiene una serie de placas que están recorriendo su cuerpo. Bueno, entonces, como les decía, el esturión es uno de estos peces que tiene una armadura o una especie de armadura que recubre su cuerpo, ¿no? Sin embargo, son animales que tienen muchas dificultades. Por ejemplo, son de mandíbulas muy débiles, entonces no pueden morder mucho. Y lo otro es cómo es que se alimentan, ¿no? Entonces lo que van a presentar acá, así como los padres, presentan unos filamentos para poder tener una función sensorial, acá también. Entonces presenta acá en el hocico una serie de estas estructuras que lo que hacen es ir palpando, ¿no? Y lo otro es que, como no pueden morder, tienen que alimentarse de alimentos que ya están en pleno proceso de descomposición, se vuelven alimentos carroñeros. Y por acá tenemos una idea de cómo son, ¿no? Un poquito más grandes, pero quizás no tenga idea de cuán grandes son. Por ahí están. Todavía existen, ¿no? Todavía existen. Son peces del pasado. Y el otro viene a ser el grupo de Polypterus, el bichero del África Central, que también es un pez antiguazo, antiguo. La aleta caudal en ellos ya presenta una simetría, es decir, los dos lóbulos más o menos similares, ¿no? Eso por ahí nos va a dar que se trata de un grupo en particular. Estos animales presentan el lóbulo carnoso y la aleta dorsal actúa como una especie de vena para mantener el equilibrio. Otra lámina que la tengo acá. Solo que la aleta dorsal no es una sola, como estamos acostumbrados a ver. En el caso de los tiburones, de esqueleto cartilaginoso, usted ve una aleta completa. En el caso de los óseos puede haber una aleta con espinas y otra con rayos, pero se nota que son dos. Acá no, acá están separados cada uno de ellos. Y bueno, le permite entonces dar esos movimientos. Algo de particular de estos animales es que van a presentar en la parte anterior un tipo de aletas que son de tipo carnoso, ¿no? Quiero que vean esa forma. Acá lo vemos mejor. Entonces los lóbulos carnosos de las aletas, miren que están dirigidos un poco hacia abajo. Pero vamos a ver luego en la parte de anfibios cómo es que estas aletas que están dirigidas hacia adelante y hacia abajo finalmente terminan convirtiéndose en una pata, ¿no? Antiguos. Por acá tenemos el grupo de los holosteos o holosteos, que vienen a ser aquellos animales, ¿no?, que presentan una abertura bucal más pequeña, la cola que está igualmente tirada hacia arriba, son típicos oceánicos y se han extinguido en su gran mayoría. De ellos tenemos uno que viene a ser el pez lagarto. Y usted cuando mira la cola, que está dirigida hacia arriba, ya no se puede apreciar mucho la ganoína, recuerde que la ganoína es la que da esa coloración plateada. Entonces, dentro del pez lagarto está bautizado como el género Lepidosteus. Un animal que se considera así pez lagarto porque precisamente aquí presenta una serie de dientes afilados, y todavía los podemos encontrar en algunos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos peces que están en el lago Michigan y que precisamente, ¿no?, tienen esa característica de ser peces antiguos, con dentadura muy grande. Un tipo más evolucionado es este tipo de amia, que está en lagos y ríos del medio oeste y sur de Estados Unidos. Este todavía mantiene, ¿no?, algunas estructuras, ¿no?, brillantes, plateadas, presencia de ganoína. Y además viven en los fondos, por eso se les llama peces del cieno, ¿no? Están alimentándose de detritus que llega en la parte final. Si usted se da cuenta, el pez lagarto, los esturiones y otros, o sea, no son peces que salen a la superficie regularmente, sino que se están alimentando de los fondos. Entonces hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué?
en el planeta durante millones de años, las condiciones en la superficie no siempre fueron las mismas. Entonces estos peces se acostumbraron a alimentarse de lo que caía en el fondo. Es más, ¿no? Hoy día en Estados Unidos agarran, van y le tiran la comida. Y esa comida que es a base de carne y otro que de descomposición se llega y se convierte en alimento ideal para ellos. Y los que han probado este tipo de peces señalan que es muy agradable. Tanto así como cuando usted come caracol, el ceviche. Se come usted un ceviche mixto de caracol, usted no sabe es que come el caracol. ¿Cierto? El caracol agarra y está ahí en el fondo y es como el chanchito, o sea, come de todo. Que se murió una gaviota, pues va y se come la gaviota. Que se murió por ahí algún valiente que no sabía nadar, pero por ella se lanzó al mar y se ahogó, va y muerto ahí el cadáver, o en el cadáver va y come. Usted en mucha necesidad se hizo popó ahí cerca, también va y come de todo. Y qué rico que es el caracol. Nadie podrá decir lo contrario. Igualmente, estos comen de todo, todo lo que llega al fondo. Y tiene la capacidad de metabolizar todo esto. El grupo de los teleósteos viene a ser el grupo más grande, ¿no? Que es el que tenemos hoy en día. Entonces, si vemos, por ejemplo, vamos a encontrar gran cantidad de teleósteos en comparación con los condrículos, ¿no? Como llamamos también a estos osteídeos. Son los que tenemos en la actualidad. Y si queremos un poco darnos una idea de cómo ha sido el proceso evolutivo, entonces tendríamos así. Los ostracodermos que dieron origen a los placodermos, de aquí aparecen dos grandes grupos, los actinopterigios y los arcopterigios. Estos actinopterigios evolucionan y el grupo final vienen a ser los teleósteos, o peces osteídeos. Y por el otro lado, los arcopterigios nos llevan hacia un grupo primitivo de grosopterigios, donde el actual pez viviente es el celacanto, y por acá se va la línea que va a conducir a los anfibios primitivos, es decir, por ahí están los cristianos. Bien, y eso sería básicamente la evolución de los peces. Ahora vamos a entenderla. ¿Por qué es importante? Porque en el grupo de los anfibios vamos a mostrar todos los campos. Vale, pasa así. Nos tomamos 5 minutos para que respiren. Vamos a ver ahora qué pasó con los anfibios. Biomecánicamente los peces se desplazan con facilidad con movimientos ondulatorios producidos por la contracción de los músculos homeótomos. Las aletas y los órganos hidrostáticos proporcionan buenas herramientas para desplazar el cuerpo. Entonces, de lo que se trata es de que este animal se mueve con movimientos ondulantes, pero son movimientos básicamente musculares. Ahora, ¿qué pasa con el otro animal? Un animal terrestre. Este pez, la lámina no es la mejor, pero tuvo que convertirse en un animal terrestre. Y para eso tenía que levantar el cuerpo, ¿no?, contra la gravedad, tenía que sufrir modificaciones en su estructura. Entonces dice acá, en tierra la fuerza de la gravedad debe ser vencida por otro tipo de fuerzas. Y es necesario no solamente levantar el cuerpo del suelo, sino también moverlo. Entonces significaba una serie de modificaciones, ¿no? Muy bien. Algunas de estas teorías que se han planteado, cómo es que pasaron los animales acuáticos a tierra firme. Ninguna de ellas en realidad ha sido comprobada a ciencia cierta, pero entre las ideas que se tienen está una, por ejemplo, por presiones intra e interespecíficas debido a la reducción de la superficie del agua. Durante muchísimo tiempo el planeta fue cambiando y en un momento se redujo los cuerpos de agua y empiezan a aparecer los medios continentales, los medios terrestres. Entonces, menos agua, más tierra firme. ¿Qué hacen? Los animales no pueden sobrevivir en un medio acuático y probablemente algunos se ven obligados a salir de tierra firme salir del agua a tierra firme. Segundo, el desarrollo de los miembros para salir del agua a respirar. Entonces, en tierra firme las cosas eran diferentes. Ya el tipo de branquias no le iban a servir. Probablemente los primeros que tuvieron esta oportunidad fueron peces que tenían pulmones, en todo caso, rudimentos de pulmones para poder salir afuera. Por incidencia de prolongadas sequías que seleccionarían a los individuos capaces de desplazarse entre charcas.
Es lo que les comentaba con los peces que actualmente tenemos en África, porque se quedan ahí en las charcas, pero para esto ahora, desplazarse de una a otra significaba tener que mover, ¿no?, las aletas. Pues bien, todavía se pueden ver en algunas costas japonesas donde algún tipo de peces antiguos como los dimnoos salen con el agua de la alta marea y se quedan en tierra firme. Entonces, ¿cómo regresan esos peces que están en tierra firme 50 o 100 metros otra vez al agua? La orilla está a 50 o 100 metros. Entonces, lo que se ha observado en ellos es que aquí las aletas están en esta posición y hacen este tipo de movimiento. Mueven la parte anterior y de esa manera regresan. Y tienen pulmones. Probablemente ese fue el mecanismo que tuvieron estos peces para salir del agua a tierra firme y poder moverse, ¿no?, de manera rudimentaria. Y el otro es que si ya empieza a aparecer en medio terrestre con una gran cantidad de alimentos, se vuelve un fuerte atractivo para que pueda salir del agua a tierra firme. Los peces del pasado pues eran grandes y los anfibios eran enormes, pero para eso también la naturaleza proveyó de una gran cantidad de invertebrados que eran alimento de estos anfibios y que no eran chiquitos, eran grandes. Una libélula tenía en promedio 50 centímetros, en comparación con lo que vemos hoy día, chiquitos. Bueno, entonces ninguna de estas hipótesis, como les decía, ha sido comprobada. Lo otro es que adquisición de un miembro tetrápodo. Si nosotros observamos en las láminas desde los grupos más antiguos, tenemos acá las aletas lobuladas, pero con una estructura ósea, que luego se va modificando hasta que llegamos a Panderistis, y Panderistis sí ya tiene una aleta con hueso. Y en los siguientes grupos, cuando llegamos a Tuberpeton, entonces sí apreciamos una estructura, una pata pequeña, con una estructura ósea debidamente constituida. Para adquirir el miembro tetrápodo, entonces hubieron modificaciones. Tiktaalik viene a ser uno de los últimos descubrimientos que se tiene y que nos indica claramente cómo es que el pez se convierte en un anfibio. ¿Y por qué? Es que Tiktaalik presenta la estructura delantera, es decir, la cabeza y parte del cuello como es un pez típico, y las aletas lobuladas, se han encontrado, presentan ya una estructura ósea. Y más o menos son de la misma época de Panderistis. Y Panderistis presenta una aleta lobulada, pero aún todavía no presenta los huesos que se van a convertir, ¿no?, en los dedos del tetrápodo. En los siguientes millones de años, Acanthostega, Tuberpeton, Protogerinos y Linocelis empiezan a evolucionar y forman una verdadera rama. Hay una modificación respecto a este hueso que viene a ser el radio, ¿no?, y el otro que viene a ser la ulna o el cúbito. Entonces el cúbito y el radio sufren una serie de modificaciones. Se van alargando, lo que tenemos hoy día, el cúbito y el radio, para formar una verdadera pata. Y por acá, ¿no?, en esta diapositiva, se puede apreciar precisamente la interpretación de qué es lo que pasó. El cúbito y el radio, que eran muy pequeños, finalmente se dan para convertir una verdadera pata. Entonces, ¿qué pasó? Estos animalitos tenían la estructura pero muy pequeña, tiradas atrás, y así no les servía. Entonces, por los millones de años, en la siguiente, estos animales ya presentan esta posición. Entonces, aquí la especie de mano les sirve para soportar el peso y a la vez moverse. Y lo otro, ahora viene que eso tiene que alargarse para poder levantar el cuerpo, ¿cierto? Entonces sufren una serie de modificaciones más adelante. Se convierten en un tetrápodo. Panderistis, en esa reconstrucción, nos muestra, ¿no?, una estructura ósea, pero todavía presenta aletas lobuladas. Vemos acá en la reconstrucción del cráneo los ojos de posición hacia arriba, ¿no?, y acá en las modificaciones para convertirse finalmente en una pata. Tiktaalik, que la vimos juntos, entonces acá ya no, miren, presenta la posición de la patita, ¿no?, y los huesos correspondientes. Es decir, ese animal sí se podía levantar, o sea, estaba en esta posición. Pero el resto del cuerpo, es decir, la pata posterior, todavía no estaba constituido. Entonces lo que hace, ¿no?, comúnmente se agarra y ponemos el pie, ponemos la otra patita y se va arrastrando, hasta que finalmente
los millones de años desarrolla la otra parte del tetrápodo. Entonces tenemos acá mitad anfibio, mitad pez. Y lo otro, como le decía, ¿qué faltaba? Ahora lo que faltaba era empujar esta extremidad ya constituida para poder constituir la pata. Entonces empieza aquí el desarrollo, ¿no?, de lo que vienen a ser los huesos largos, tanto en la extremidad superior para nosotros e inferior, en las patas anteriores y posteriores. Lo otro que empieza a aparecer es la presencia de una estructura ya desarrollada para formar los dedos, la estructura ósea. La Acantostega se caracteriza por eso. Cuando llegamos a Ichthyostega, nos encontramos con que existe una diferenciación entre lo que viene a ser el cráneo y lo que viene con la cabeza y lo que viene a ser el resto del cuerpo. Empieza a aparecer esa constricción, que es lo que llamamos cuello. Pero acá hay una cosa curiosa, o sea, si usted tiene el cuello, entonces el cuello se vuelve móvil, usted lo puede levantar, ¿no? Diferente. Entonces ahora, póngase a pensar, si estamos en esta posición y somos peces y lo único que hacemos es esto porque los ojos están arriba, ¿qué pasa si ahora mi cuello lo puedo mover para arriba y para abajo? ¿Cierto? Entonces voy a tener esta posición, quiere decir que la cabeza se levanta, hay un giro de cadujero occipital que estaba ahora acá, ahora lo vemos en esta posición hacia abajo. Entonces ya la cabeza se puede mover de ese tipo. Así aparecen los anfibios, así aparecen los reptiles, y se levanta un poco más, aparecen las aves y los mamíferos. Entonces, todo esto son modificaciones que afortunadamente han dejado huella a través de los esqueletos fósiles. La primera radiación de los tetrápodos, es decir, la primera vez en la cual los tetrápodos salen y empiezan a colonizar todos los ambientes, se da en el Carbonífero, ¿no? En el Carbonífero. Clima húmedo con gran cantidad de vegetación, entonces probablemente esto favorecía la presencia de insectos, alimento a disposición, animales grandes que estaban con hambre. Entonces salieron los peces y se convirtieron en los ctenospóndilos, ¿no?, vienen a ser otro ejemplo de cómo es que ya íbamos por el camino a formar los peces en tetrápodos. Y acá se puede apreciar, ¿no?, ya la presencia de un cuello, la separación de la cabeza y del resto del cuerpo, la posición erguida hacia arriba. Entonces estos eran anfibios grandes, eran enormes moles que teníamos ahí. Y por acá tenemos la reconstrucción del cráneo, ¿no?, y por ahí tenemos en el espacio pterigoidal hay un vacío, o sea, no estaba bien compacto el cráneo. Y lo otro es el tipo de dentición que presenta, ¿no? El tipo de dentición era más o menos como el de un pez carnívoro. Posteriormente estos ctenospóndilos van cambiando, ¿no?, y miren ya el cráneo cómo está, ¿no? Es un cráneo que en poco tiene de pez, pero más tiene de anfibio, de reptil. Ya presenta los orificios nasales delanteros y los orificios orbitales hacia arriba. Eran animales robustos, entonces el esqueleto de ellos. Habían anfibios grandes y anfibios pequeños. Los lepospóndilos vienen a ser de este grupo, ¿no?, de animales pequeños que estaban en el medio, pero cuya característica principal era el hecho de que se podían desplazar, ¿no?, levantando todo su cuerpo. Y la otra característica es que estos animales tienen una posición de la pata de más o menos 90 grados, es decir, así como me encuentro, 90 grados acá. Entonces quiere decir que estos animales se movían así. La pata y así. Es como lo que usted puede ver con las lagartijas hoy día. Las lagartijas se agarran y tienen una posición de 90 grados. Entonces pone su patita acá, pone la otra. Y como la posterior no la puede levantar, entonces ¿qué hace? Hace esto, ¿cierto? La lagartija hace esto y se va moviendo. Característica. Más o menos el tipo de movimiento antiguo. Anfibios, todavía no llegamos a reptiles. Pero ya me estaba dando un indicador de cómo es que se movían estos animales. Los lepospóndilos son de esas formas aberrantes que, pequeños en tamaño, sufren una diversificación muy grande y nadie podría imaginar que esto viene a ser, pues, la cabeza.
una cabeza enorme en comparación con el resto del cuerpo. U otros que tienen así el aspecto de un reptil, de un ofidio. Y finalmente otros que empiezan a evolucionar y nos van a dar origen a verdaderos anfibios. Si buscamos por acá a los lipospóndilos o los grupos que están ahí, entonces vamos a ubicar. Decíamos que de estos sarcopterigios aparecen los anfibios primitivos, de ellos se desarrolla Ichthyostega, y de Ichthyostega aparecen los Eumoremorpha, los Rachitomi y los Lipospondili. Estamos acá. Entonces los Lipospondili vienen a ser los anfibios antiguos que tenemos. En el tiempo, los anfibios tienen que seguir cambiando. Entonces, mire qué es lo que pasa. Los dignovos vienen a ser peces, ¿cierto? Cuando hablamos de Panderistis, hablamos de la transición de pez y anfibio. Ichthyostega ya viene a ser, ¿no?, un anfibio. Y luego empieza la evolución de los otros grupos taxonómicos. Entonces, ¿cómo es que esos sarcopterigios finalmente se convierten en verdaderos anfibios? Hay algunas hipótesis que los hacen semejantes. El paso de pez a anfibio. Dice, el análisis de eritrocitos de los celacantos, recuerden que los celacantos, los Ratimedia, son peces antiguos, ¿cierto? Comparado con peces óseos anfibios y elasmobranquos. ¿Qué nos muestra? Que hay identidades entre celacanto y la fase larvaria de la rana carresiana. Es decir, ¿cómo puede una rana mantener cierto tipo de homologación con un pez tan antiguo que viene del Devónico? ¿Sí? La única forma es que estén emparentados. Y si están emparentados, entonces me asegura que los peces, que los anfibios precisamente, derivan de los peces. Se demostró que los genes de larvas y adultos que codifican para las subunidades alfa y beta de las hemoglobinas se separaron hace 400 millones de años, anterior a la separación de peces y anfibios, o sea, en el aspecto morfológico. Por ello, las hemoglobinas de anfibios se habrían derivado de los peces en el caso de las larvas y no en el de los adultos. Entonces es comprobada la teoría de que los anfibios provienen de los peces, ¿no?, desde el punto de vista de marcadores genéticos. Más sinapomorfía del celacanto con las larvas de anfibios es que las larvas del celacanto se parecen mucho a las larvas de un anfibio. Entonces, ¿por qué tanta similitud? La única forma, están emparentados. Bien, y lo otro es que el grupo hermano de los tetrápodos tiene que ser el más parecido a ellos. En este caso, el grupo de los peces crossopterigios. En el grupo de los tetrápoda tenemos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Mientras que los peces, recuerden que son aparte. Del grupo de los sarcopterigios aparecen los natóstomos, que son de aleta carnosa. Y vamos a ver acá qué es lo que pasa. Bien, se da un grupo de los Coelocarpimorpha, que vienen a ser el grupo de los vertebrados terrestres más antiguos. Aparecen los dignovos, que son los peces pulmonados, y los tetrapodomorpha, que vienen a ser los que van a aparecer con patas. Si vemos acá el grupo de los sarcopterigios, como demostraba hace unos minutos atrás, tenemos los que tienen coana, ¿no?, y dentro de ellos aparecen los dignomorfas. Dentro de ese grupo tenemos todavía con vida a los dignovos. Y de este grupo de los tetrapodomorpha aparecen los tetrápodos, ¿no?, que son los que tenemos hoy en día. Eso viene a ser cómo es que evolucionan los anfibios a partir de peces sarcopterigios. Evidencias que hay. Tenemos Eustenopterum, que viene del Devónico medio de 385 millones de años. Este de acá es un sarcopterigio basal precursor de los anfibios. Y ahí tenemos el esqueleto. Si lo vemos acá, pues este es un pez. Para decir que es un anfibio, habría que ver bastante en detalle toda su estructura. Miren qué es lo que pasa. Millones de años después, Panderistis, que viene de 380 millones de años,
ya presenta una modificación en la cintura. Lo otro es que las aletas lobuladas, ¿no?, cada vez son más notorias. Y acá tenemos un esqueleto no tan claro, pero por lo menos da la idea de cómo era el animal en el pasado. 380 millones de años. Seguimos, 5 millones más de años después. 375 millones de años, ¿no?, Tiktaalik Rosette, ¿no?, al cual les he comentado. Acá tenemos ya el cráneo y se puede apreciar, ¿no?, cómo el animal podía levantar las extremidades anteriores, el cuerpo, las extremidades anteriores. Si vemos Tiktaalik, está acá. Entonces lo que sigue, de aquí para adelante, son peces que, animales que deben convertirse en verdaderos anfibios. Pero ojo, los celacantos siguen siendo celacantos, no cambian. Bien. Y acá nos muestra un poco la reconstrucción de cómo era Tiktaalik, y acá tenemos el esqueleto de Tiktaalik. O sea, una característica importante es que ya en Tiktaalik se puede apreciar el codo, ¿no?, y las muñecas, es decir, la posición así, 90 grados. Cráneo con dientes afilados, ¿no? Esto indicaba que se trata de animales carnívoros, y además todavía presenta escamas en su cuerpo. Entonces no era un anfibio completo, era un pez anfibio, ¿no? En la reconstrucción acá, ¿no?, se indica que el animal sí tenía esa capacidad para poder apoyarse, ¿no?, y pasarse luego en tierra firme, proyectando inicialmente. Si ya hay evidencias entonces de que los peces se convirtieron en anfibios, entonces habrá que analizar el tema. ¿Qué pasó entonces? Mire, dice, el paso evolutivo, la transición entre sarcopterigios con adaptaciones intermedias y tetrápodos, ya típicamente terrestres, pero con dependencia acuática. Es decir, lo que me está diciendo es que el animal sale del agua a tierra firme, pero aún todavía no vive en tierra firme, sino que regresa otra vez al agua. ¿Y por qué? Todavía mantiene sus características de peces, o sea, no las ha perdido. Y estamos hablando de ¿cuánto? 380 millones de años. Bueno, se han encontrado algunos restos en Polonia que indican esto, y hay Acantostea gunari, ¿no?, del Devónico superior, que también evidencia esto. Vamos a ver qué pasó en los siguientes millones de años. Acuérdense, 375 millones de años y los peces, aparece Acantostea gunari, y este de acá ya presenta una estructura un tanto diferente, porque tiene una modificación en las patas, lo cual los hace posible que vivan en tierra firme, pero también tienen su capacidad de poder volver al agua. O sea, son anfibios. Ichthyostega, de hace 365 millones de años, en sus esqueletos fósiles nos muestran ya la presencia de dedos. Entonces, estos animales eran más terrestres que acuáticos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó? De 390 millones de años a 360 millones de años. O sea, casi 30 millones de años de evolución. Y en esos 30 millones de años, las aletas lobuladas se convirtieron en patas. ¿Sí? Tuvo que haber una serie de modificaciones, o sea, indudablemente, como le decía, las patas tuvieron que volverse duras, con gran soporte, porque ahora tenían que levantar todo el peso del animal, y es lo que se puede apreciar. Inicialmente estos peces de aletas lobuladas fueron modificando las extremidades, finalmente se convirtieron en patas, primero desarrollaron las anteriores y luego las posteriores. Animales que para moverse tuvieron que sufrir modificaciones en el codo, modificaciones en la muñeca, desarrollo del cúbito radio, ¿no?, del fémur y del húmero. ¿De qué se alimentaban? Entonces, si hablamos de un tipo de peces dignos que eran los pulmonados, estos pulmones se desarrollan más en los animales que se quedan fuera. Recuerden que los dignos, los pulmonados, son los que salen, se quedan en tierra firme y luego regresan, ¿no?, impulsándose con las aletas anteriores. Bueno, la forma de respiración era eso. Y lo otro, ¿cómo hacían para comer?
Si los peces abren la boca, salen y todo pasa al tubo digestivo. Entonces filtran el aire y el alimento pasa al tubo digestivo. Estos animales ahora tuvieron que desarrollar la mandíbula, ¿no? Y por eso cuando usted ve el cráneo de un pez y el cráneo de un anfibio se da cuenta fácilmente, ¿no? Cómo es que un conjunto de huesos se fusionan y forman la mandíbula, y cómo que otros huesos que ya no son útiles desaparecen. Entonces por ahí alguien me escribió, no sé si de este grupo o del otro, para cuándo eran los cráneos, un par de semanas, estamos sufriendo. Sistemas sensoriales. Ajá. Y ahora, si estaban en tierra firme, entonces ahora tenían que captar todo lo que pasaba en tierra firme. Los ojos tenían que estar en una posición tal que les permitiera dar una visión estereoscópica. Lo otro, cómo iban a percibir los cambios de temperatura, cómo iban a saber frente a qué estaban. O sea, significa que todo el sistema nervioso tuvo que sufrir una gran modificación. Y tanto el sistema simpático y parasimpático que funciona en nosotros para poder captar los estímulos del medio, igualmente funcionan acá. Entonces significó que estos animales no solamente tuvieron que modificar su aspecto morfológico, sino su aspecto fisiológico para poder funcionar. Entonces dice así, por ejemplo, el tamaño de los ojos es más importante en la Tierra por lo que las formas actuales lo han aumentado, ojos más grandes. El gusto no ha quedado guardado en el registro fósil, no se puede ver, la lengua no fosilizó. El oído de los primeros anfibios no era muy bueno, pero ahora se ha adaptado a escuchar sonidos en alta frecuencia, creando una versión del hueso mandibular de los peces. Ajá, entonces hay modificaciones ahí. Y lo otro es el balance hídrico. Entonces, ¿cómo hacen estos animales, ¿no? para estar en uno y en otro lado? Dice, las formas más básicas estarían al lado de fuentes de agua fresca para evitar la pérdida de agua y tener unos niveles adecuados bebiendo agua. En la actualidad poseen pieles semipermeables que evitan la pérdida de agua. Entonces, una modificación fue, si perdemos las escamas de peces y nos convertimos en anfibios, entonces ¿qué nos protege o qué hace que el cuerpo se mantenga húmedo? En algunos, como el caso de los anubros, lo que han hecho es empezar a segregar sustancias mucosas a partir de glándulas mucosas que están en la piel. Eso lo mantiene húmedo. Segundo, ¿y qué pasa si no tienen esto? Entonces tienen la capacidad de volver otra vez al mar, ¿no? Entonces están, al agua. Entonces están en el agua y en tierra firme. Esa es la forma que tienen de protegerse. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo se van a reproducir? Entonces, recordemos que estos animales solamente tienen el agua para poder reproducirse. En tierra firme no lo pueden hacer, porque las condiciones en tierra firme son diferentes. Si estos animales depositaran sus huevos en tierra firme, entonces las temperaturas lo van a destruir. Y simplemente porque no tienen cubierta. Ojo, el huevo no es un huevo cleidoico, no es un huevo con cáscara. Entonces fácilmente la temperatura le hace daño. ¿Qué tienen que hacer? Depositar sus huevos en agua, ¿cierto? Y el agua se encarga de proteger. Y ojo, ya les estoy dando el siguiente paso. Si un animal entonces va a depositar su huevo en tierra firme, tiene que tener entonces cáscara. Deja de ser anfibio y se convierte en ¿ah? ¿Por qué? Porque mientras están en el agua, repito, el agua sirve como elemento de protección. Entonces, lamentablemente no hay mucha evidencia que indique que precisamente hubo algo que motivó a que estos animales hasta ahora utilicen el agua como elemento para poder mantener los primeros estadios y las formas larvarias que se conocen, ¿no? En anfibios. Muy bien, con eso entonces terminamos la idea de cómo es que un pez se convierte en anfibio. Bien, le voy a dejar una tarea y a la hora que termine me la entrega. ¿Ya? No sé hasta qué hora se demore, pero tengo ustedes. Vamos a ver. Les he hablado sobre el tema de la estadística, sobre la taxonomía numérica. Les he pedido para hoy día que trajeran su
el milimetrado, ¿cierto? Se toma en cuenta un criterio y en taxonomía numérica hay que considerar la presencia o ausencia de los caracteres. Por ejemplo, si queremos comparar a los dos compañeros que están delante, podemos decir, el señor tiene 2 cuernos en la cabeza, la señorita no tiene cuernos. Entonces, como él presenta cuernos, a ese carácter le vamos a colocar el número 1. En el caso de la señorita será 0, ¿correcto? El señor tiene ausencia de extremidades anteriores y la señorita presenta extremidades anteriores. Entonces, para él, en el segundo carácter será 0 y la señorita será 1. ¿Cierto? Tercer carácter. Por ejemplo, que el señor presenta un sistema cardiovascular donde tiene 2 marcapasos en el corazón y la señorita presenta un sistema cardiovascular donde presenta solamente un marcapaso. Entonces, como tiene 2, 1 y a otro le ponemos 0, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los caracteres que van a entrar en juego? Como le mencionaba en la clase anterior, son los caracteres morfológicos, fisiológicos, genéticos, químicos, fisicoquímicos, caracteres relacionados con la evolución, presencia de dientes, etcétera, etcétera. Son 80 caracteres mínimos para poder comparar. Entonces, ese es lo primero que hay que entender en la regla de la taxonomía numérica. Cuando el carácter está presente, se le simboliza con 1, y cuando está ausente, lo simbolizamos con 0. ¿Correcto? Entonces vamos imaginando un caso donde tenemos las especies lo vamos a numerar de carácter 1 al carácter 7 y que vamos a comparar las especies 1, 2, 3 y 4. Se supone que esto lo tenemos que trabajar con especímenes que van a ser muy parecidos, como por ejemplo que la especie 1 puede ser pues una grama dulce, la especie 2 una grama salada, la especie 3 podría ser de repente maíz, ¿no? Y la especie 4 de repente una caña de Guayaquil, y queremos saber si está relacionada filogenéticamente o no, ¿cierto? O podemos tomar cualquier otro grupo de especies que queremos comparar. Entonces la idea es que nosotros vamos a analizar un taxón. El taxón es un grupo, puede ser un orden o una familia en particular, y sobre eso van a ir entonces el análisis. Podemos encontrar que la especie 1 presenta el carácter 1, el carácter 2, ausente el carácter 3, 4, 5, y si está presente el 6 y 7. Esos son la forma en la cual vamos a simbolizar. Igual la especie 2 puede ser así, de esta forma. La especie 3 y la especie 4 de esta otra forma.
Entonces, a partir de esa información, lo que nosotros tenemos que calcular, ¿no?, es el coeficiente mínimo de distancia, o se conoce como MCD. Y el MCD simplemente es el valor absoluto, ojo, de la sumatoria X sub y sub J menos los X sub y sub K entre el número de caracteres. ¿Ah? ¿Quién es X sub y sub J? En este caso la especie 1. ¿Y quién es X sub y sub K? La especie 2. ¿Ah? Entonces voy a sumar los caracteres y voy a ir restando de manera correspondiente. Y lo voy a dividir entre n, que en este caso sería 7. Vamos a ver cómo funciona. Entonces sostengo la fórmula, es sencilla. Bien, vamos a sacar el primer valor. Voy a medir la distancia MSD entre la especie 1 y la especie 2. ¿Ah? Así. Entonces acá tengo la especie 1, tengo la especie 2, la especie 3 y la especie 1. Son las que voy a comparar. En la columna igualmente se anotan las especies. ¿Cuánto es la distancia mínima entre usted y usted mismo? ¿Cuál es la distancia mínima entre usted y usted mismo? 0, o sea, el lugar donde usted está es 0. Entonces, la distancia entre cada uno de ellos es 0. ¿Ah? ¿Cómo sabemos ahora la distancia entre 1 y 2? Entonces, miren, es así. Tomamos las dos filas, 1 y 2. ¿Ya? Acuérdense que es valor absoluto. Si restamos, aquí ¿cuánto me queda? 0, 1, más 1 van 2, 3, 4. Entonces sería 4 entre, ¿cuántos caracteres son? 7 caracteres. ¿Listo? ¿Cuánto es 4 entre 7? 0.57. Vamos a trabajar con dos decimales, ¿no? 5, 7. Sí. Si quiero saber el MSD, la distancia mínima entre la especie 1 y la especie 3, ¿cuánto es? 1 con 3. Ahora tomamos las filas 1 y 3. Aquí es 1, 0, 0, 3. más 1 van 2, 3, 4, es 4 entre 7. Y también sería 0.57. Luego, ¿qué vamos a sacar? 1 con 4. Si es 1 con 4, acá sería 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 4 entre 7, 0.57. Ahora, ¿qué queda? 2 con 3. 2 con 3, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre 7. 0.85. Pero como 86.
2 con 4. 2 con 4. Sería 0, 0, 1, 0, 2, 3, 3 entre 7. 4. 4 entre 7. Y me queda 3 con 4. 1, 2. 2 entre 4. 2 entre 7. 0,28. 29. Ya. Listo. Ok. Ya, entonces ya tenemos esta tabla que se llama matriz básica de datos. Matriz básica de datos. ¿Okay? A partir de esa matriz básica de datos vamos a sacar la derivada 1, la matriz derivada 2, la matriz derivada 3 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces vamos a seguir hacia abajo. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. Ahora, para sacar la matriz derivada, buscamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha el menor valor. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha el menor valor. ¿Cuál es? 0,29. Ok, 29 es el menor valor de todos. ¿Cierto? Y une aquí el PC3 con el PC4. Ok, entonces acá tenemos un valor que es 0.29 y que esto es SP3 con SP4. Primer valor. SP3 y SP4, que son los que están más relacionados, ahora lo que voy a hacer es juntarlos en una sola fila y en una sola columna. SP1 no participó, entonces sigue siendo la misma. SP2 también, y aquí voy a tener SP3 y SP4, una sola columna, una sola fila. SP1, SP2, SP3 se junta con SP4. 0, 0, 0. ¿Cierto? Hasta ahí. Ahora vamos a reducir la matriz. Para reducir la matriz tengo que considerar los menores valores que hay entre SP3 y SP4. ¿Por qué tomo SP3 y SP4? Porque SP3 y 4 se van a reducir en una sola, que está de acá, ¿cierto? Y acá también voy a tomar las filas SP3 y SP4. Al comparar las filas SP3 y SP4 tengo que buscar el menor valor. Vamos, en el caso de que pueda comparar. Por ejemplo, aquí no puedo comparar, acá tampoco no puedo comparar, acá tampoco puedo comparar y acá menos, porque sigue siendo 0. Entonces lo que me queda es acá, en estas dos columnas. 0.57 y 0.57 a nivel de SP1. ¿Cuánto es? 0.57, mayor. En SP2, en la fila SP2, tengo dos para comparar, 0.57 y 0.86. El menor valor es 0.56. ¿Okay? SP1 y SP2, ¿se reducen o no? SP1 y SP2, ¿se reducen o no se reducen? No se reducen, o sea, copio lo mismo. 1 con 2 es 0.50. Ya está. ¿Cuál es el menor valor ahora? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 0,57. ¿Pero cuál de todos? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. SP2 y SP4. SP2 y SP1, exactamente. De arriba hacia abajo, ese está de acá, y de izquierda a derecha, SP1. ¿Cierto? Con SP2. ¿Ok? Entonces ahora
es 0.57 que une a SP1 con SP2. Y vamos a reducir ahora la siguiente. Pues en la siguiente matriz, acá, SP2, ¿cierto? Entonces SP1 con SP2 y la otra que sigue unida, SP3 con SP. Acá igual se fusionan SP1 con SP2 y permanece SP3 con SP0 y C. ¿Listo? ¿Quiénes se van a reducir? Las columnas 1 y 2 y las filas 1 y 2. ¿Cierto? Si vemos acá, no hay nada que comparar. Si vemos acá, sí voy a tener que comparar uno a nivel de la columna SP3 y SP4, ¿no es cierto? En este caso sería ¿cuánto? 0.50. Sí, listo. Y finalmente, ¿qué me queda? 0.57 que está uniendo a. ¿Quién se unió primero? SP3 con SP4. Y después eso está unido con ¿quién? A nivel de 0.57 también. SP1 y SP2. Listo. Okay. Esto se llama hacer un dendrograma. Ahora lo voy a invertir. Regularmente el gráfico es hacia abajo, ¿cierto? O sea, de esa forma así. Los gráficos son así, ¿cierto? Voy a hacer el gráfico al revés. Para que se den cuenta cómo funciona. Ya sabes lo que estás haciendo ¿Ya? Entonces las coordenadas X y Y las voy a invertir. X sigue siendo la horizontal y Y en la vertical. Vamos. Bien, acá vamos a colocar los valores que van desde 0 hasta 0.6. Entonces tenemos así. SP4. Entonces por acá tengo SP3 y SP. Los primeros que aparecieron. Vamos. ¿Y dónde estaba la unión? 0.29. Entonces si buscamos acá 0.29 más o menos está por acá. ¿Está bien? En el medio de ambos, acá, listo. ¿Cuál es la segunda unión? SP1 con SP2. Ajá. Entonces tengo acá SP1, SP2. ¿Correcto? ¿Y dónde se están uniendo ambos? 0.57. Entonces buscamos por acá, más o menos a este nivel está. Listo. ¿Algo más tenemos que unir? Que SP3 y SP4 con SP1 y SP2 se unen ¿dónde? A nivel de 0.57. Entonces 0.57 está por acá. A ese nivel. Y de acá sale una para este lado y aquí está el tronco basal. ¿Listo? Queremos darle otra forma, muy sencilla. Para evitarnos esta línea, entonces ¿qué hacemos? Lo que usted ve en los stenogramas. Y ahí está. Este es el gráfico final.
¿Qué me está indicando? Eso es lo que interpretamos la semana pasada. Que este viene a ser, ¿no?, el nodo basal. Y aquí evolucionan SP2 y SP1 y se van a diferenciar. Pero todavía continúa el proceso evolutivo por acá, de modo que los últimos en evolucionar son SP3 y SP4. Si les pregunto al revés, ¿cuáles son los más relacionados? Los que tienen menos distancia, SP3 y SP4. ¿Cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos así ese tipo de información, entonces podemos sacar fácilmente cuáles son las especies más relacionadas que hay. Por eso le comentaba temprano, o la semana anterior, le decía, parece increíble, pero los gallinazos no pertenecen al grupo de los falconiformes, sino pertenecen al grupo de los psiconiformes. ¿Por qué? Porque cuando se arma el árbol filogenético a partir de la información genética recopilada, finalmente llegamos a esa conclusión de que no hay relación con los falconiformes, sino con los psiconiformes. Ese es su origen. Ya está, y en eso se basa la taxonomía. Dificultades, ninguna otra, ¿no? Ya, ok, le voy a dejar la tarea entonces. Yo tengo una reunión en el vicerrectorado, así que el delegado, quien sea, me la lleva a la hora que termine. Voy a estar hasta las 7:30 de la noche. Si no llegan hasta esa hora, ya fueron. Mejor ni vale. ¿Ya? ¿Listo? ¿Seguro? Acá mi amigo va a bajar su información de lo que haga. Vuelvan a revisar el video. ¿Listo? Okay. Ya, terminen de anotar para dejarles la tarea. Tengo más, es un espacio. ¿Eso dicho? Y así como dijo lo que nos enseñó la clase pasada, sería como un mapa. Claro. Se utiliza el programa. ¿Qué más especies son que está en inglés? Aparte es inglés. Pero ¿por qué tengo su tarjeta? Es una blanca. Sí, lo que van a hacer solamente es la matriz. La matriz. Acá escriben la matriz y desarrollan y la de hacer nombres y apellidos completos.